El sol se hundía en el horizonte de Jaén como una herida abierta, tiñendo los olivos de un rojo furioso que parecía sangrar sobre mi piel. No puedes hacerme esto, Elena. Después de todo lo que hemos compartido, así terminas, grité, mi voz rompiéndose como un jarrón de porcelana antigua contra el suelo de la abuela. Ella se giró sus ojos, esos ojos que me habían prometido el mundo entero en una noche de confidencias bajo las estrellas, ahora nublados por una tormenta que yo no había visto venir. Me llamo María José y en Jaén, donde el aceite de oliva es más sagrado que cualquier rezo en la catedral, yo era solo una más en la cadena de sueños rotos. Tenía 28 años, un piso diminuto en el barrio de San Ildefonso, y un trabajo en la oficina de exportaciones de Elena, una mujer que a mis ojos parecía tallada en el mármol de las ruinas romanas que salpican esta tierra andaluza. Elena era mi jefa, 35 años de pura elegancia sevillana trasplantada a Jaén por caprichos del destino, o del divorcio de sus padres, que la obligó a tomar las riendas del negocio familiar. Su cabello negro cortado al hogarcón, sus ojos como pozos de aceite virgen, y esa risa que resonaba en las reuniones como un cante hondo improvisado. La admiraba desde el primer día, cuando entré en la empresa con el currículum temblando en las manos, fresca de la universidad en Granada, soñando con estabilidad en una ciudad que aún olía a mi infancia entre fiestas de la vendimia. Todo empezó un viernes de finales de primavera, cuando el calor de Andalucía ya empezaba a asfixiar las calles empedradas. Habíamos cerrado un contrato gordo con un distribuidor italiano, toneladas de aceite premium de los olivares de la Sierra Sur, y la oficina bullía de euforia contenida. Yo, como asistente administrativa, había pasado noches en vela revisando facturas y etiquetas, asegurándome de que cada botella llevara el sello de calidad que hacía de nuestro producto un elixir para gourmets europeos. Elena, en su despacho acristalado con vistas a los campos infinitos, me llamó al final del día. María José, ¿has visto el atardecer hoy? Parece un óleo de Velázquez. Su voz era como el roce de las hojas de olivo en la brisa, suave, pero con un filo que te erizaba la piel. Entré y allí estaba ella, de pie junto a la ventana, con un vaso de tinto en la mano que no había tocado. Llevaba un traje chaqueta azul marino que acentuaba su figura esbelta, y un collar de perlas falsas que, según rumoraba la oficina, había pertenecido a su abuela materna, una gitana de las cuevas de Sacromonte. Gracias por el esfuerzo, chica. Sin ti, esto habría sido un desastre. Me tendió el vaso y cuando mis dedos rozaron los suyos, sentí un chispazo, como si el relámpago de una tormenta de verano hubiera saltado entre nosotras. Ven, tomemos algo para celebrar. Hay un bar en el centro, el Olivo Dorado, con vermú que sabe a gloria. Acepté, por supuesto. ¿Cómo negarse? En Jaén, rechazar una invitación así es como escupir en la sopa de tu anfitrión. Pero en el fondo mi corazón latía con un ritmo flamenco prohibido. Yo sabía quién era, o creía saberlo. Había oído los chismes, Elena, la soltera empedernida, la que había roto con un prometido en Sevilla por diferencias irreconciliables, la que coleccionaba arte abstracto y libros de Lorca en su despacho. Yo, en cambio, era un secreto andante. Mi familia, devota hasta la médula con misas dominicales en la parroquia de San Eufrasio y cenas eternas donde se hablaba de bodas y nietos, no sospechaba nada de mis noches solitarias leyendo poesía lésbica en ediciones clandestinas de los años 70. Amaba a las mujeres desde que a los 16, besé a mi mejor amiga en una romería y el mundo se tiñó de colores imposibles. El Olivo Dorado era un rincón escondido en la Plaza de la Constitución, con mesas de madera astillada y lámparas que proyectaban sombras como en un tablao. Pidieron vermú con sifón, aceitunas aliñadas y jamón cortado tan fino que se fundía en la lengua. Hablamos de todo, de los olivares que su familia había cultivado desde la época de los moriscos, de cómo Jaén era la capital mundial del aceite, pero un pueblo en el fondo, de mis sueños de viajar a Barcelona para ver exposiciones de arte queer. Ella reía, inclinándose hacia mí, y su perfume, jazmín y algo terroso, como la tierra después de la lluvia, me envolvía como una red. Eres diferente, María José. No como las demás. Tienes fuego en los ojos, como las muchachas de las novelas de Carmen Laforet. Cuando salimos, la noche era un manto estrellado, y Jaén bullía con el eco lejano de una guitarra en algún bar. Me acompañó a casa, caminando despacio por las callejuelas donde las bugambillas trepaban como enredaderas de pasión contenida. En la puerta de mi portal, bajo la luz mortecina de una farola, se detuvo. Gracias por esta noche. ¿Mañana, repetimos?
Solo nosotras. Su mano en mi brazo fue como una promesa sellada con cera caliente. Asentí y cuando cerré la puerta, me apoyé contra ella, el corazón desbocado, sabiendo que algo irrevocable acababa de empezar. Los días siguientes fueron un torbellino. Elena me involucraba más en las decisiones, reuniones uno a uno en su despacho, donde sus rodillas rozaban las mías bajo la mesa, almuerzos en tabernas donde compartíamos platos de gazpacho y confidencias sobre la soledad de ser la fuerte, en una familia de hombres débiles. Su padre, viudo desde hacía una década, dirigía los olivares con mano de hierro pero alma de arcilla. Sus hermanos, dispersos por Madrid y Córdoba, solo aparecían para las vendimias. Yo soy el pilar, María José. Pero a veces un pilar solo quiere derrumbarse en brazos de alguien que lo entienda. Sus palabras eran como versos de un poema de Alberti, cargados de anhelo y melancolía. Una tarde de junio, durante una tormenta que azotó Jaén como la ira de un dios pagano, nos quedamos atrapadas en la oficina. La lluvia martilleaba los cristales, y el trueno retumbaba como cañones en la guerra civil. Elena apagó las luces, encendió una vela que olía a lavanda de los campos, y nos sentamos en el sofá de su despacho. «Cuéntame de ti, de verdad», murmuró. Y yo lo hice, de mi primer amor, una chica de la universidad que me dejó por un chico normal, de las noches en que rezaba a la Virgen de la Capilla para que mi deseo no fuera pecado, de cómo Jaén, con su devoción católica y sus fiestas de Semana Santa, me ahogaba a veces como un hábito demasiado apretado. Ella escuchaba, sus dedos entrelazados con los míos, y cuando terminé, se inclinó y besó mi mejilla. «No estás sola, mi amor. Yo tampoco lo estoy ahora». Ese beso fue el primero de muchos. Al día siguiente en su casa, una finca modesta en las afueras, rodeada de olivos que susurraban secretos al viento, nos entregamos a la ternura de los cuerpos que se reconocen. No fue pasión salvaje sino un descubrimiento lento, como saborear el primer aceite prensado en frío, amargo al principio, pero con un regusto que te llena el alma. Sus manos en mi cintura, mis labios en su cuello, y risas ahogadas cuando el gato de la casa, un siamés perezoso llamado Lorca, nos interrumpía ronroneando. «Esto es lo que necesitaba», susurraba ella contra mi piel. «Alguien que me vea más allá de la jefa, de la hija perfecta». Pero en Jaén, el amor no crece en secretos sin raíces que lo enreden. Mi familia empezó a notar mis ausencias. «¿Dónde pasas las tardes, hija?» «Con algún mozo». Mentía con sonrisas forzadas, culpando al trabajo. Elena, por su parte, era un enigma. Nunca hablaba de su pasado romántico con detalles, solo alusiones vagas a un error en Sevilla, que la había hecho jurar celibato. Yo, cegada por la luna de miel de nuestro idilio, no preguntaba. Vivíamos en burbuja, escapadas a Úbeda los fines de semana, donde paseábamos por palacios renacentistas tomados de la mano en rincones ocultos, cenas en su cocina, donde ella cocinaba paella con el arroz que su familia cultivaba, y yo leía en voz alta fragmentos de La casa de Bernarda Alba, para reírnos de los paralelismos absurdos. Sin embargo, las grietas aparecían como venas en una hoja de olivo. Una noche, mientras dormíamos enredadas en sus sábanas de lino, sonó el teléfono. Elena se levantó como un resorte, su rostro pálido bajo la luz de la luna. «Sí, papá». «Tranquilo, lo manejaré mañana». Colgó y volvió a la cama, pero su cuerpo estaba tenso, como un arco a punto de disparar. «¿Todo bien?», pregunté. «Nada, solo el negocio». Pero en sus ojos vi una sombra, un secreto que se negaba a salir. El verano en Jaén es un horno que cuece los secretos hasta que estallan. La feria de San Eufrasio llenaba las calles de luces y olores a churros fritos, y nosotras, disfrazadas de normalidad, asistimos juntas como amigas. Bailamos sevillanas en la caseta de la empresa, sus manos en mi cintura guiándome con la gracia de una bailaora profesional. «Mírame solo a mí», me susurraba al oído, y el mundo se reducía a sus ojos, a su aliento cálido contra mi cuello. Pero en medio de la alegría, vi a su hermano mayor, Antonio, observándonos desde la barra con una ceja arqueada. «¿Quién es esa, Elena? ¿Tu nueva asistente?» Ella rió, pero fue una risa hueca, como el eco en una cueva vacía. Nuestra relación florecía en las sombras, mensajes a medianoche con emojis de olivos y corazones, paseos al amanecer por el parque de la Alameda, donde los pájaros cantaban como testigos mudos. Elena me contaba historias de su infancia,
como su madre, muerta demasiado joven de un cáncer que devoró su cuerpo como un incendio en los secarrales, le había enseñado a amar el arte y la libertad. Ella era mi heroína, María José. Una mujer que leía a Simone de Beauvoir a escondidas en misa. Yo compartía mis miedos, la presión de mi madre para que encontrara un buen partido, las miradas de los vecinos que ya murmuraban sobre mi soltería perpetua. En esta tierra ser como somos es como ser olivos en un viñedo, fuera de lugar, pero esenciales, le dije una vez, y ella me besó con una ternura que me deshizo. Pero el primer conflicto llegó como una tormenta de agosto, repentina y devastadora. Era un martes por la tarde y yo había ido a la oficina con un ramo de jazmines silvestres que recogí en el camino, un gesto romántico, pensé, para alegrar su día. La encontré en su despacho con la puerta entreabierta, abrazando a una mujer que no conocía. Alta, rubia, con un vestido de lino blanco que gritaba, extranjera, tal vez una clienta francesa. Pero el abrazo era demasiado íntimo, la mano de Elena en la nuca de la otra, un beso en la mejilla que duró un latido de más. Mi corazón se detuvo. Dejé caer el ramo, las flores rodando por el suelo como lágrimas verdes. María José. ¿Qué? Elena se separó de un salto, su rostro un mapa de pánico. La mujer se giró, sonriendo con confusión. «Oh, ¿interrumpo algo?» Elena balbuceó excusas, es mi hermana, Claire de París. Vino de visita sorpresa. Hermana. La palabra me golpeó como un latigazo. ¿Por qué no me había hablado de ella? Salí corriendo el pasillo de la oficina, un túnel borroso de luces fluorescentes. Afuera el sol me cegó y me senté en un banco del parque adyacente, sollozando como una niña perdida en la romería del Rocío. Ella me encontró media hora después, arrodillándose a mis pies con las rodillas del pantalón manchadas de tierra. Mi amor, fue un malentendido. Claire es mi media hermana por parte de madre. No te lo conté por qué. Porque no quería revivir el dolor. Mi padre nunca la aceptó, la llamó la bastarda durante años. Sus palabras eran un torrente explicando el secreto familiar, la aventura de su madre con un artista francés, el nacimiento de Claire en el exilio parisino, las visitas esporádicas que Elena ocultaba para no herir a su padre. Te lo juro, no hay nada más. Solo tú. La creí porque el amor es ciego como un toro en la plaza, y la abracé allí mismo, bajo los olivos que custodiaban el parque, prometiéndonos honestidad absoluta. Pero las mentiras, una vez plantadas, echan raíces profundas. Semanas después, durante la vendimia, esa época en que Jaén se transforma en un frenesí de redes y tractores, Elena me invitó a la finca familiar. Ven, quiero que conozcas mi mundo de verdad. Era un honor, un paso hacia algo permanente. La finca era un paraíso rústico, hileras interminables de olivos plateados, un cortijo blanco con patio de azulejos andaluces, y el aire cargado del aroma a prensado fresco. Su padre, don Manuel, un hombre de 60 y tantos con bigote canoso y manos callosas, me recibió con cortesía sureña, bienvenida, señorita. Cualquier amiga de mi hija es amiga nuestra. Pero sus ojos me escrutaban como un inspector de aduanas. Trabajamos codo con codo, yo recogiendo aceitunas en una cesta de mimbre, Elena a mi lado riendo cuando una rama me arañaba el brazo. Mira, tienes la marca de Jaén ahora, bromeaba, besando el rasguño. Por la noche en la cena familiar, sopa de ajo, cordero asado, vino de la bodega propia, Antonio, su hermano, soltó la bomba. Elena, ¿cuándo vas a contarle a papá sobre tu amiga especial de Sevilla? Mamá siempre dijo que eras como ella, libre pero al final, sola. El silencio cayó como una red sobre la mesa. Don Manuel dejó el tenedor, su rostro endureciéndose como la arcilla seca. ¿Qué significa eso, hijo? Elena palideció, su mano buscando la mía bajo el mantel. Nada, papá. Solo chismes viejos. Salimos al patio después, el aire nocturno fresco como un bálsamo. Lo siento, murmuró ella. Antonio siempre ha sido un bocazas. Lo de Sevilla fue una relación breve con una mujer. Pero terminó mal, y desde entonces, lo guardo como una herida. Me contó entonces, su amor por una pintora llamada Lucía, que la dejó por un galerista hombre humillándola en los círculos artísticos sevillanos. Me juré no volver a enamorarme así. Hasta ti. La abracé, pero en mi pecho crecía una semilla de duda,
¿cuántos secretos más ocultaba? ¿Era yo solo un bálsamo temporal para su soledad? La respuesta llegó en forma de carta, una semana después. La encontré en mi buzón, escrita a mano en papel con membrete de un hotel en Córdoba. Querida María José, Elena me habló de ti. Soy Lucía. Si supieras la verdad, huirías. Ella no ha cambiado, usa a las mujeres como musas y luego las desecha. Cuídate. El papel tembló en mis manos. ¿Una ex celosa? ¿O una verdad enterrada? Confronté a Elena esa noche en su casa, agitando la carta como una bandera de rendición. Dime que es mentira. ¿Me estás usando como a ella? Lágrimas corrían por su rostro, pero su voz era firme. Lucía es veneno, mi amor. Está casada ahora con hijos, y no soporta que yo sea feliz. Me besó y creí de nuevo porque el amor en Jaén es como el aceite, viscoso, persistente, imposible de limpiar del todo. Pero la duda era un gusano que roía la pulpa del fruto. Empecé a notar detalles, llamadas nocturnas que Elena atendía en susurros, saliendo al balcón con el teléfono pegado al oído, un collar que encontré en su cajón, grabado con iniciales que no eran las mías. ¿De quién es esto?, pregunté una mañana, mientras desayunábamos café con churros en su cocina. De mi madre, mintió y su mirada esquivó la mía como un torero evade la cornada. El clímax de esa fase llegó en la noche de San Juan, cuando Jaén se ilumina con hogueras y promesas quemadas en el fuego. Nos escapamos a la playa de Carboneras, a 2 horas en coche, para ver el amanecer sobre el Mediterráneo. Allí, bajo las estrellas, le propuse algo loco: huyamos juntas. A Barcelona, o a donde sea. Dejemos esta tierra que nos asfixia. Ella dudó, su rostro iluminado por las llamas de una hoguera lejana. Te amo, María José. Pero mi vida está aquí, el negocio, mi padre. No terminó la frase, pero supe que había más. Esa noche hicimos el amor con una urgencia desesperada, como si supiéramos que era la última. El otoño trajo consigo las primeras lluvias, que lavaban las calles de Jaén pero no las manchas en mi alma. Nuestra relación se volvía un baile precario, momentos de éxtasis seguidos de silencios pesados como el humo de una chimenea. Elena se distanciaba, culpando al estrés de la campaña de exportación, pedidos de Navidad que nos mantenían en la oficina hasta la medianoche. Yo, exhausta pero enamorada, aceptaba las migajas, un roce fugaz en el ascensor, una nota en mi escritorio con pienso en ti garabateado en letra apresurada. La traición golpeó como un rayo en campo abierto. Fue en una feria comercial en Madrid, a la que fuimos juntas, yo como su asistente, ella como la estrella del stand. La ciudad era un torbellino de luces y trajes caros, un contraste brutal con la rusticidad de Jaén. En la recepción de la feria, mientras networking con importadores alemanes, vi a Elena en un rincón apartado, hablando con una mujer de unos 40, elegante como una duquesa, con cabello recogido en un moño impecable y un traje sastre gris perla. No era Lucía, era peor. Se llamaban Carmen, según oí después, una abogada de Sevilla, socia en el bufete que manejaba los litigios de la empresa familiar. Pero no era una charla profesional. Elena reía de esa manera suya, inclinada hacia adelante, tocando el brazo de Carmen con familiaridad. Y entonces el beso, no en la mejilla, sino en los labios, breve pero inconfundible, como un sello en un contrato prohibido. Mi mundo se derrumbó. Corrí al baño vomitando el desayuno de tapas que habíamos compartido esa mañana. Cuando salí, Elena estaba allí, pálida como un fantasma en las procesiones de Semana Santa. María José, espera. No es lo que piensas. Lo que siguió fue una pelea que resonó en los pasillos del hotel como un eco de tragedias griegas. Me has mentido. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde el principio? Lágrimas surcaban mi rostro y ella, acorralada, confesó a medias: Carmen es mi ex prometida. La de Sevilla. Volvimos a vernos por el trabajo y fue un error. Un beso de más, nada serio. ¿Nada serio? El dolor era un cuchillo retorcido en mis entrañas. ¿Soy tu error ahora? Tu diversión hasta que vuelva la verdadera Elena, la que se casa con un hombre para complacer a su padre. Porque eso era lo que los chismes decían, que Elena había estado prometida a Carmen, pero el escándalo, 2 mujeres en una sociedad conservadora,
las separó, y Carmen eligió la seguridad de un matrimonio hétero para encubrirlo todo. Regresamos a Jaén en silencio, el ave devorando kilómetros como devoraba mi confianza. En la estación me dijo, dame tiempo. Lo arreglaré. Pero yo ya no creía en sus promesas. Pasé días en cama, mi piso un mausoleo de recuerdos, una foto nuestra en Úbeda, el jazmín seco que aún colgaba del espejo. Mi familia notó mi tristeza, mi madre con su rosario eterno insistió en llevarme a misa. Dios cura los corazones rotos, hija. Reza por un buen esposo. Ironía cruel, el único corazón que quería era el de una mujer que me había traicionado. La confrontación final estalló en la oficina, 2 semanas después. Había reunido pruebas, correos antiguos que encontré en su ordenador compartido, declaraciones de amor a Carmen, planes de boda frustrados por la presión familiar. Eres una cobarde, le grité en su despacho, la puerta cerrada pero el vidrio delatando nuestras siluetas. Me hiciste creer que eras libre, que nosotras éramos el futuro. Pero todo era una farsa, el secreto con tu hermana, el pasado con Lucía, y ahora esto. ¿Para qué me querías? ¿Para revelarte un rato? Elena se derrumbó en su silla, el maquillaje corrido como ríos de tinta china. No entiendes, María José. Mi padre. Si supiera, nos desheredaría a todos. Carmen fue mi escudo, fingimos el compromiso para callar bocas, pero la amaba de verdad. ¿Y a ti? Te amo más. Pero el miedo me paraliza. El alto trago llegó esa misma noche en los olivares de la finca. La esperé allí, bajo la luna llena de noviembre, el aire frío cortante como navajas. Ella llegó corriendo, envuelta en un abrigo de lana, su rostro demacrado. Lo he dejado con Carmen para siempre. Renunciaré a la herencia si es preciso. Solo quédate. Pero yo, con el corazón hecho jirones, saqué la carta de Lucía y los correos impresos. Míralos. Todos estos años has vivido a medias. No puedo ser tu salvación, Elena. No cuando ni tú te salvas a ti misma. Nos abrazamos entonces, un abrazo de despedida, sollozos mezclados con el viento que gemía entre los olivos. Perdóname, murmuró. Nunca podré. Los días siguientes fueron un infierno de decisiones. Renuncié al trabajo, incapaz de ver su rostro sin que el pecho me doliera. Mi familia, al enterarse de mi desempleo, organizó una cena para levantarme el ánimo, invitando a un primo lejano que olía a colonia barata y hablaba de fútbol. Hice lo que cualquier hija buena haría, sonreí, comí, prometí citas. Pero por dentro ardía. Elena me escribía, cartas a mano, entregadas por un mensajero discreto, llenas de poesía robada a Machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Las leía y quemaba una por una en el fregadero de mi cocina. El clímax inesperado llegó en Navidad, durante la misa del gallo en la Catedral de Jaén. Estaba allí con mi familia, el incienso envolviéndonos como un velo de hipocresía. Y entonces la vi, Elena, en un banco lateral, sola, con un vestido negro que la hacía parecer una viuda de luto. Nuestras miradas se cruzaron, y el mundo se detuvo. Después de la misa en la plaza nevada de un raro copo andaluz, me esperó. He hablado con mi padre. Todo. Sobre nosotras, sobre mí. Me echó de casa. Sus palabras fueron un trueno. Don Manuel, el patriarca inquebrantable, la había repudiado, no hay lugar para pecadoras en esta familia. Elena, sin un céntimo, sin techo, me miró con ojos suplicantes. ¿Me das otra oportunidad? He elegido, al fin. El dilema me partió en dos. ¿Perdonar la traición, el engaño? ¿O dejarla ir, como un olivo seco que debe ser podado para renacer? Pasé la noche en vela, caminando por las calles desiertas, el eco de villancicos lejanos burlándose de mi tormento. La decisión fue como arrancar una raíz profunda, dolía, sangraba tierra fértil. Al amanecer de Navidad, la encontré acurrucada en el portal de mi edificio, temblando de frío y agotamiento. Vete a un hotel, le dije al principio, mi voz un susurro roto. Pero sus ojos, esos ojos que me habían cautivado en un despacho soleado, me imploraron misericordia. La dejé entrar, preparé café con leche y tostadas con aceite de su propia cosecha, y hablamos hasta que el sol tiñó de oro las bugambillas del balcón. No fue reconciliación fácil.
Elena confesó todo. El beso con Carmen había sido un adiós impulsivo, nacido del pánico ante una vida compartida que su familia nunca aceptaría, los secretos, un escudo contra el rechazo que había visto devorar a su madre. Creí que podía tenerlo todo, el amor y la aprobación. Pero elegí mal, y te herí. Lloramos juntas no como amantes, sino como sobrevivientes de una guerra interna. Yo le hablé de mi rabia, la humillación de ser la segunda, la soledad amplificada por una sociedad que aún susurra maricona en las esquinas. En Jaén, amarnos es un acto de rebeldía. Pero no puedo vivir en medias verdades. Decidimos empezar de cero, pero con raíces visibles. Elena se mudó a un piso compartido en el centro trabajando como consultora freelance para no depender de la familia. Yo encontré empleo en una cooperativa de artesanía, diseñando etiquetas para aceites ecológicos, un guiño irónico al pasado. Nos veíamos a escondidas al principio, pero pronto con el coraje de dos mujeres andaluzas, salimos de la mano en la Plaza de las Batallas, ignorando las miradas. Mi madre, al descubrirlo meses después durante una cena donde Elena fue invitada como amiga, cruzó el rosario y lloró. «Hija, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá Dios?». Le respondí con calma, Dios hizo los olivos para que crecieran juntos, mamá. Y nos hizo a nosotras para lo mismo. No todo fue idílico. Hubo recaídas, noches en que la duda me despertaba sudando, recordando la carta de Lucía, días en que Elena recibía llamadas de su padre, su voz quebrada al colgar. Don Manuel se ablandó con el tiempo, primero un ramo de olivos en maceta enviado anónimamente, luego una invitación a la vendimia del año siguiente con una nota, la familia es aceite, se filtra, pero perdura. Antonio el Bocazas se convirtió en aliado inesperado, cubriéndonos en las reuniones familiares. El verdadero cierre llegó en primavera, durante la Feria de Mayo en Jaén. Bailamos sevillanas en una caseta pública, no como amigas, sino como amantes declaradas, sus manos en mi cintura, mi cabeza en su hombro, al ritmo de palmas y guitarras que celebraban la vida. La gente murmuraba, sí, viejas beatas santiguándose, hombres con copas en la mano frunciendo el ceño, pero también había sonrisas, una pareja de abuelas que nos guiñaron el ojo, un grupo de jóvenes que aplaudieron más fuerte. «Mira lo que hemos construido», me susurró Elena al oído. «Un camino nuestro». Hoy, 2 años después, Jaén sigue siendo nuestra cárcel y nuestro jardín. Elena dirige una pequeña galería de arte queer en el casco antiguo, exponiendo obras de artistas locales inspiradas en Lorca y las mujeres silenciadas de la posguerra. Yo escribo un blog sobre amores no normativos, bajo seudónimo, compartiendo fragmentos de nuestra historia para que otras no se sientan solas. No es un final de cuento de hadas, hay discusiones por celos residuales, noches de insomnio por presiones sociales, pero es humano, crudo, aceitoso, lleno de sabor. A veces al atardecer volvemos a esos olivares donde todo se rompió. Nos sentamos en la tierra, espalda con espalda, y dejamos que el sol nos pinte de rojo. Gracias por no rendirte, dice ella. Gracias por elegirnos, respondo yo. En Jaén, donde el amor ha sido siempre un fuego controlado en las hogueras de San Juan, hemos encendido el nuestro sin miedo. Y arde eterno como los olivos que nos rodean.